Acabo de terminar de leer un libro que realmente es una joya, una pequeña obra de arte. Y digo pequeña porque el libro en sí es de formato pequeño, pero su contenido es inmenso. El libro se llama Pachacútec, más allá del Guerrero, y nos llega desde Perú. Su autora es Dina Vargas Guillén, a quien ya hemos leído en otra oportunidad con su novela El corazón del Inca, y esta vez vuelve con un libro que yo creo que tendría que estar como lectura en las escuelas y en los colegios, no solamente del Perú, sino de América, como un libro de referencia. ¿Por qué digo esto? Porque este libro, que ya tiene un par de años de editado, nos trae una historia de la América precolombina que ha sido, la historia antes de Colón en América ha sido tan tergiversada, ha sido escrita muchos años después, porque los cronistas que dejaron referencias escritas llegaron mucho después de todo esto. Y por eso ha sido tan contradictoria, ha sido tan pendular, de un fanatismo de un lado al fanatismo del otro. Recordemos que muchos años atrás se nos enseñaba la América precolombina como 2 o 3 detalles y nada, ya habían llegado los españoles evangelizadores y entonces es muy difícil recuperar la verdadera historia. Lo que hace Dina Vargas Guillén es escribir una novela histórica, pero en este caso tenemos que resaltar el trabajo de investigación histórica que ella hace, con mucho amor, porque está recuperando una memoria que no debió haber sido olvidada nunca, y menos aún tergiversada. En este libro, Pachacútec, ella dice el título inclusive, Más allá del Guerrero, ella va más allá de lo que podemos encontrar googleando o en las investigaciones tradicionales. Porque obviamente si uno busca la parte histórica de este personaje absolutamente real, es quien llevó a los incas, al estado inca, desde un curacazgo pequeño, a un imperio que ocupó más de 5.000 kilómetros. Todo en una generación, en la misma vida del Pachacútec. Este hombre, nacido dentro de la familia de los incas, en realidad no estaba destinado a grandes cosas, según su padre, que tenía otro preferido, un primogénito que era su preferido, y sin embargo tomó un papel predominante cuando hay que reconocer que la historia mucho no nos cuenta las guerras internas que tuvieron los pueblos indígenas de América, mucho antes de la llegada de los españoles. Obviamente guerras por el poder, por el territorio, sobre todo en el Perú, que tiene zonas muy ricas. Ubiquémonos en la época, ¿no? Estamos hablando de 1400 y algo. Zonas muy ricas, muy aprovechables para los cultivos, para la agricultura, otras muy desérticas, y por lo tanto la lucha por los alimentos y por los mejores lugares era fuerte y ardua. Y cuando el Cusco es atacado por una de las parcialidades indígenas, huye el inca coronado, el que estaba a cargo, la autoridad, que era el padre del que después se llamó Pachacútec, huye del Cusco con su familia y deja absolutamente desprotegida a toda la ciudad. Este hecho es un hecho histórico, difícil de entender, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos que ponernos en contexto. Y este joven, Pachacútec, que en realidad tenía otro nombre, vuelve a la ciudad. Él estaba desterrado por su padre, digamos, era un pastor de llamas, vuelve a la ciudad y organiza junto con sus hermanos y su madre la defensa de la ciudad sagrada del Cusco. Obviamente esto fue muy bizarro, muy arriesgado, porque la superioridad numérica y de armamento del enemigo era
Realmente era impresionante, pero lo logra. Él con sus hermanos y un pueblo decidido a apoyarlo y defender un lugar sagrado, logran la defensa del Cusco, y no solamente eso, sino que a partir de allí, y de ser coronado inca, comienza la expansión. Esta expansión difícil que la historia, digamos, como yo dije hoy, pendularmente va desde lo maravilloso y lo épico a lo sanguinario. Estamos hablando de guerras con unas armas que destrozaban y desmembraban, un cuerpo a cuerpo tremendo, una época donde existían los sacrificios humanos y donde uno de los castigos al enemigo era desmembrarlos vivos. Bueno, era una época difícil. Bueno, él es coronado inca y logra la conquista de 5.000 kilómetros o más de la zona que hoy conocemos como el Perú. Con mucha inteligencia, Dina Vargas Guillén agrega un mapa actual del Perú, pero donde ubica los lugares donde se desarrollaron los hechos que ella narra. Y eso es muy interesante porque nos ayuda a ubicarnos, sobre todo a los que no somos peruanos, pero que nos interesamos en esto. Ahora, Pachacútec significa el hijo del sol que transforma el mundo. Y Dina Vargas Guillén logra traer un ser humano con todas las complejidades, con todo el amor, con todos los sentimientos, con todo el arte que este hombre tenía, porque realmente Pachacútec fue un ser excepcional. Dejemos de lado los detalles de las guerras, no vamos a juzgar desde 2021 lo que ocurrió en 1438, pero sí admirar la obra de este joven, muy joven, inclusive dejado de lado por su padre, que sin embargo toma la responsabilidad de defender a su pueblo y de convertir un montón de agrupaciones dispersas en un imperio, una federación de tribus. Más allá de la historia, este libro que yo dije es una joya. ¿Por qué? Porque humaniza a los personajes, y ahí viene la parte de novelada, pero cada parte de los diálogos, cada suceso que va narrando y que por supuesto responde a la imaginación y a la creatividad de la autora, realmente hacen a la historia. No hay agregados inútiles, no se va por las ramas, no nos cuenta historias que no nos interesen. Cada personaje y cada diálogo y cada momento narrado tiene que ver con el desarrollo de los acontecimientos oficialmente descritos por la historia. Pero además de eso, podemos ver el paisaje de aquel momento del Perú. Podemos visualizar las vestimentas, los adornos, porque ella narra hasta el detalle más mínimo y delicado de las vestimentas, de la orfebrería, de los adornos. Nos da una lección maravillosa de las comidas que en ese momento se utilizaban para la nutrición de las personas, pero también la vida natural, las hierbas, tanto medicinales como... Es decir, a ver, vamos. Un detalle de la vida del Tahuantinsuyo realmente maravillosa. Hay tantos datos, tanta información. Y vuelvo a decir, no solamente de tipo histórico, sino estamos hablando de la flora, de la fauna, de las costumbres, de los lugares, las descripciones de los momentos en que se van moviendo de aldea en aldea y lo que van encontrando a su paso en este movimiento de abarcar en un imperio todo lo posible. Las distintas características de las regiones y de sus ocupantes. Todo esto narrado y se nota, narrado con un corazón y con un amor, que es lo que embellece este libro. Por eso digo que es un libro que para utilizar como referencia para los estudios o para la investigación, porque por un lado tiene este mensaje tan amoroso de Dina Vargas hacia el pasado del Perú
y muy realista, porque en ningún momento ella esconde, y esto ya lo habíamos visto en El corazón del Inca, en ningún momento ella esconde la realidad de lo que pudo haber pasado, de lo que las crónicas han contado. No lo convierte en un ser impoluto que está allá arriba, glorificado, pero tampoco en un sanguinario que no respetaba nada. Lo ubica perfectamente bien en la historia y en la geografía. Pachacútec da nacimiento al imperio incaico y a lo que hoy es el Perú. Por lo tanto, este hombre que transformó el mundo y nos dejó como legado el Machu Picchu, el Coricancha, los caminos del Inca, este hombre ha vuelto a nosotros en este siglo de la mano de Dina Vargas Guillén en este libro que tanto recomiendo, porque lo terminamos de leer y nos quedamos asombrados de la cantidad de historia, de la cantidad de geografía, de la cantidad de mitos y leyendas. Y rescato uno que me conmovió profundamente, porque hay una leyenda que dice que el Inca Pachacútec lograba revivir a los guerreros de piedra que moraban en las montañas, los Pururaucas. Y es una de las intensas y maravillosas leyendas que están narradas en este libro. Pachacútec, más allá del guerrero, por Dina Vargas Guillén, una joya, una pequeña obra de arte que nos llega desde el Perú.